Regresando con más de Buenos Días RD en este viernes. Gracias por seguir con nosotros. Ahora sí le doy los buenos días y la bienvenida a Alberto Mota. Buenos días, Esmeralda. Buenos días, amigos, amigas. Gracias por estar con nosotros. Mello, me faltó el cojín hoy. Pero bueno, no importa. Te dije, Mello. Sí. Hoy es viernes 14 de junio, año 2024. En una fecha como esta, en el año 1959, un grupo de hombres, no todos dominicanos, llegaron a este país por 3 puntos: Constanza, Maimón y Estero Hondo, tratando de llegar a derrocar el régimen del tirano dictador Rafael Leonidas Trujillo y Molina, pero fracasaron. Desgraciadamente fracasaron. El régimen actuó, porque eso ya era como si fuera un secreto a voces, de que venían estos expedicionarios a invadir para tratar de que ese régimen fuera cercenado. El año siguiente, un grupo de colaboradores cercanos al tirano Rafael Leonidas Trujillo le quitaron la vida, como ya sabemos, el 30 de mayo del 60. Y sucede que hoy se conmemora esa fecha importante de este valor que tuvieron estos hombres, muchos desprendidos, otros que hasta siendo personas acomodadas se embarcaron a esta travesía de llegar a este país a derrocar a un dictador. Lógico que muchos de ellos fueron muertos. En el momento, Esmeralda, le decían los barbuces. Llegaron los barbuces o barbudos, porque eran personas con extensas barbas, la mayoría se la habían dejado crecer. Y ahí ocurrió lo que la historia denomina como la invasión del 14 de junio, la expedición del 14 de junio del año 1959. Constanza, por avión, ahí llegaron por avión. Maimón Puerto Plata, porque hay un Maimón Bonao, pero Maimón Puerto Plata, que hay un monumento ahí cerca de donde venden los pescados famosos, ahí en Maimón, hay un monumento que por cierto está abandonado. Lo malo de nosotros los dominicanos, ¿Por qué está abandonado? Que no se le da importancia a la historia nuestra y que muchos jóvenes no la conocen también por esa razón. Porque los ultraconservadores, neotrujillistas, todavía no valoran lo que esos hombres hicieron, la intención de ellos, que no lograron su objetivo, pero solo con la intención es realmente la grandeza de cada uno de los que vinieron. Que hubo 1 o 2 sobrevivientes, pero hay uno que ya falleció, Poncio Pousaleta, tengo entendido que falleció no sé en qué año no fue, bueno, indagar esto, Poncio Pousaleta, entre otros, el comandante Jiménez Moya, en una avenida en la capital, la misma Churchill, la Winston Churchill se convierte en avenida Comandante Jiménez Moya, la que llega a donde está el Congreso, la Liga Municipal Dominicana, y allá, el monumento a la paz de Trujillo, no, eso es el de aquí, el monumento, bueno, la bolita del mundo, ¿cómo se llama? La Feria de la Paz, así le llamaban en esa época. Pero ahora la feria. Y ahí está esta gran fecha que para que la juventud no la olvide, hay unas fotos que no pudieron exhibirse de ellos, tomándose fotos. Imagínense en la época, usted se imagina que hubiera existido las redes sociales, hubieran existido. Ellos se tomaron fotos. Cuando llegaron, se sentían seguros de lo que iban a hacer. Lo que iban a hacer ellos lo tenían muy claro en su mente. Han habido producciones cinematográficas que no han tenido el gran éxito. No. Aquí todavía nos falta para ese cine de drama, ese cine de problemas socioculturales, sociales. Han habido algunas, incluso románticas, con Nashla Bogar y Manny Pérez, que nos visitó aquí, por cierto, Manny Pérez. No obstante a ello,
los dramas todavía aquí no han logrado el impacto. Más la parte de humor aquí, Porque aquí la la ciencia, checha. queremos llevar las comedias que hacían en el show del mediodía, Sí. la que hacía Roberto Salcedo, la quieren llevar al cine. Y con eso nos entretenemos, pero llegará el momento. Llegará el momento. Del que si se hace, en verdad, se le dé también la importancia y que la gente se interese realmente por irla a ver y así conocer la historia, como casos como estos. Casos como estos, que realmente son casos para una película de todo el calibre a nivel de Hollywood. Lo digo claro, porque tienen el drama, la situación humana que impacta, porque a la gente le gusta ver historias impactantes. Porque hemos visto películas en Hollywood de personas que le mataron a hijas, de personas que fracasaron en un negocio y luego triunfaron, todo eso. ¿Qué será una acción como esta, donde estos hombres que llegaron al país en el 1959 venían a liberar un país de un yugo del dictador Trujillo? ¿A cambio de qué? De nada. Bueno, habían planes políticos, pero no lograron su objetivo. Mire, y hablando de cine, dentro de la reforma fiscal se está hablando de quitar unos incentivos. De la ley de cine. Unos incentivos a la ley de cine. ¿Cómo va a ser que esto? No me diga que lo de los empresarios que pueden aportar. No conozco a fondo, pero sí sé que hay algo que lacera la iniciativa de inversión. Pero hemos sentido muchas laceraciones para el empresariado con lo que se habla, porque todavía no sabemos cómo va a ser la reforma fiscal. Pero de las cosas que se están hablando. Así es. Entonces, tenemos que seguir dándole seguimiento a esto. Bueno, señores, que hay que tener mucho cuidado. El arte es parte de la cultura y la cultura para mí lo es todo. La cultura es la esencia misma de un pueblo. ¿Qué pasa con la juventud de ahora? Bueno, que está inmersa en la transculturación. Entonces esa transculturación, queremos parecer a un Dominican York, que un muchacho que nació en Nueva York, hijo de dominicanos, pero que tiene una cultura combinada entre los Estados Unidos y sus orígenes, o el origen de sus padres, Esmeralda, tú sabes. Entonces ahí viene el caso de la confusión, pero esa transculturación nos ha llevado a muchas cosas negativas, lo cual pues hay que mirarla justamente como parte de un problema general, un problema integral. Para que haya soluciones integrales hay que tocar el tema de la cultura. Y aquí hay una confusión terrible con esto de, por ejemplo, la cultura. El Ministerio de Cultura cree que es solo presentar obras de teatro y ballet y dar apoyitos. Son planes, programas que induzcan a la población a lo positivo, a lo autóctono, a lo tradicional de tu país. Entiéndase. Está bien que surjan influencers que nos estén llevando a temas banales de cuál mujer tiene las nalgas más grandes, cuál se opera, cuál le quedó mejor los senos de la operación. Cultura que viene de América del Sur, entre Colombia y Venezuela. Y que la hemos adoptado. La hemos adoptado porque de verdad hay mujeres que se rejuvenecen y se ven lindísimas aprovechando ese avance de la ciencia. Pero que esto no sea todo el norte de su vida. Hazte eso muy bien si puedes. Con cuidado, porque también te matan y te hacen daño a tu cuerpo. Con cuidado, con profesionales verdaderos. Pero también... Que no sea solamente esto lo que se lleve ahora a los medios. También prepárate el cerebro, también amuéblatelo. Y estos programas banales han arropado el espectro de las redes sociales. ¿A dónde quiero llegar? Desde el Ministerio de Cultura no hay ningún plan para contrarrestar el avance indetenible de esos podcasts que hablan muchísima pluma de burro, distorsionante a la juventud, a las niñas de 12, 13, 14. Creen podcasts de cosas interesantes. Creen ustedes que están para determinar la política de Estado. Pero yo veo más lejos. ¿Qué capacidad tendrá Milagros para poder crear un plan de contención a la basura que hay en las redes sociales? Porque nadie es más rico que un gobierno.
preparen, en vez de estar dando anuncios, porque es más fácil. Pero que al contrario, el gobierno está apoyando. Creen contenidos con gente que hable positivo, que hable de lugares, que hable de la historia, pero de una forma... No, porque eso no tiene view. Pero de una forma jovial. Yo puedo hablar de este tema de la expedición del 14 de junio del 59, con jóvenes y ellos saber y ellos estudiarlo y eso, alguien conecta con eso. Además, al contrario, Alberto, desde el gobierno se está apoyando este tipo de contenido y se está nombrando a gente que hacen ese tipo de contenido. Bueno. Entonces, esos van a reinar porque usted sabe que para usted hacer cualquier tipo de producción radial, por YouTube, televisiva, se necesitan recursos. Y si usted no tiene el apoyo de patrocinio, en este caso tal vez de la parte gubernamental, usted desaparece muchas veces. Pero sin embargo, ellos van creciendo porque son patrocinados, son apoyados. Lo que yo hablo parece como una utopía, pero no, eso es fácil. Eso es fácil de hacer. Si se quiere. Si se quiere, si es parte de una política. Claro está que el arte es parte también de la cultura. Y si usted quiere que la gente vuelva al teatro, patrocine pequeños grupos de teatro, pero lleve a los jóvenes gratis de las escuelas a ver esa obra. Con los autobuses, dele uso a ese gran teatro del Cibao, pero obras que edifiquen, que nutran, y después pónganle a los profesores, porque hay que trabajar en combinación con el Ministerio de Educación, la cultura con educación, para que después hagan una tarea de esa obra, de lo que vieron ahí, pero no están en eso. Se está en cháchara, en figureo y en vainitas sin sentido. Entonces todo esto, desde todos estos gobiernos, la cultura ha sido parte de la letrina del gobierno y deporte también. Deporte son ministerios letrinados, confinados allá, eso no. Ese está olvidado ahora. Eso, vainitas. Deporte señores, pero deporte, educación y cultura es la esencia misma. Como por otro lado, alimentación, educación y salud, claro. Pero si usted no se alimenta bien, se va a enfermar. Eso es claro. Pero no, hay que entretener al pueblo. Usted hablaba al inicio de esto todo por la reforma fiscal como lo que pueda perjudicar al cine dominicano, por lo que se está hablando. Entonces, en ese mismo tema, ANYA aboga por una reforma fiscal integral que genere un crecimiento económico sostenible. Estos jóvenes empresarios se reunieron para tratar el tema de la reforma fiscal, que es como el sustico, el miedo que tenemos todos los dominicanos y más la gente que está emprendiendo o que tiene una pequeña, mediana empresa, pero que pueda representar en un momento el aumento de los impuestos. Y es realmente la preocupación. El presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, José Nelton González, afirmó que una reforma fiscal integral debe procurar un crecimiento económico sostenible, contando con el abordaje de los temas relativos a la calidad del gasto público, los niveles de deuda y el compromiso de reducir la informalidad en la economía nacional. Hay que ver y estar atentos realmente con lo que pueda pasar con la reforma fiscal. Pero ya usted no sabía del cine, porque a veces vemos eso no es tan importante, señores. No. Cuando la persona puede recrearse, divertirse, los ánimos bajan en el sentido de que aquí usted ve mucha gente con una intolerancia, con una violencia. El cine promueve la cultura, porque la cultura y el arte. El conocimiento, a la gente disfruta, pero también conoce, aprende a través del teatro, a través del arte. Y usted hablaba del punto muy importante, por ejemplo, del deporte. Las personas que hacen deporte son personas no solamente más sanas físicamente, sino también de aquí. ¿Qué es lo que está haciendo tanto daño? No solamente en República Dominicana, sino a nivel mundial. Por eso usted ve tanta violencia que la gente expresa y que desborda. Entonces, y realmente la parte de la depresión, la ansiedad que ha quedado después de la COVID-19. Que por cierto, los casos de COVID están desbordándose en el país. Hace semanas, hace aproximadamente un mes o más, que hay muchos casos de COVID, ahora ya por fin se están dando a conocer. Y persiste el dengue. La gente dice, pero esta gente habla de problemas nada más. Bueno, es que tenemos que hablar de situaciones que la gente se ponga en ascua, que se ponga chivo y diga, bueno, espérate, déjame yo,
Toda esta agua que yo tengo en contenedores, en tanques, déjame ponerle cloro, déjame taparla. Porque si no damos las informaciones, la gente sigue así como... Entonces hay que hablar, el dengue persiste. Conozco un par de amigos que en diferentes áreas que tienen familiares internos con el dengue. Y todos estos virus producen confusión, porque a veces usted no sabe cuál es, y más si usted no va a un centro hospitalario. Creo que hay personas cercanas a mí que tienen el COVID porque tienen una gripe terrible. Y que la gripe es mala. Y que la gripe es mala. Gripe es mala, eso es COVID o influenza. Exacto, hay situaciones que verdaderamente la gente tiene que cuidar. Además, están promoviendo de que se usen mascarillas nuevamente. Yo creo que hay que hacerlo. Cosa que va a ser difícil. Entonces, y con este calor. Ay, mamá. Está terrible el calor. Y mire qué situación, porque el COVID siempre se ha dicho que el aumento viene más por el frío. Sin embargo, estamos con un calor terrible y hay COVID. Hay aumento de los casos. Hay mutaciones. 17% de casos de contagio que va creciendo de manera, aquí está la nota, de manera vertiginosa el caso de la COVID-19 que está dando bastante difícil. La persona, dice el pediatra e infectólogo Clemente Terrero Reyes, que en la República Dominicana en la actualidad hay un repunte del COVID-19 con un incremento en la infección en los pacientes que ha llegado a un 14% de contagio. Dice él, hay un repunte del COVID, el contagio se ha incrementado, ha aumentado un 14% a nivel nacional, afirmó el infectólogo. Precisó que la nueva variante del virus está circulando en el país y ella se recicla periódicamente, el virus, al tiempo que dice que permuta, aumentando su capacidad de contagio en las personas. Si bien es cierto que hay variantes, muta el COVID, no debemos dejar de decir que es menos mortal, ¿verdad, Esmeralda? No está matando como en aquellos tiempos. No. Claro, hay más conocimiento de los médicos. ¿Cómo tratarlo? De cómo tratar el COVID, así es. Y hablando de salud, hay un informe, un artículo que salió en el Listín Diario que dice Ciudad Sanitaria Luis E. Aybar a la deriva. Y el gobierno ahí está de una vez respondiendo. Se le ha explotado un cartón de huevo en la mano al gobierno con esto. Ellos están culpando a la empresa que fue contratada. Dice la nota que equipos multimillonarios se dañaron o perdieron la garantía, caramba, pero perdieron la garantía de mantenimiento sin haberse usado. Pero ¿y por qué no abrieron eso con uno inaugurado, verdad? Inaugurado. ¿Quién inauguró esto? ¿Luis Abinader o Danilo Medina? No recuerdo. Creo que fue Danilo. En la parte final ya. En la parte final de su gobierno hasta el 2020, 16-20. Dice que más de 18.000 millones. No abrieron el hospital cuando tomaron posesión las nuevas autoridades, no sé a razón de qué. ¿Era el cuerpo de delito de algún caso judicial? No sé, pero atento a eso. No. Caballadita le faltaba. Bueno, pero que fueran operando. Pero lo dejaron cerrado y eso echó telarañas ahí. ¿Por qué usted para un carro y se daña? Pero una casa no lo cerrada. usa. Una casa sin ajuares dentro. Se daña. Cerrada con todas las ventanas. Usted entra y anda el hollín y el hongo, porque es que se dañan los equipos sin uso. Pues esto pasó. 18.000 millones de pesos se han invertido en esta ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar y allí apenas se ofrecen hasta el momento servicios de consulta externa. ¿Qué dice el gobierno de esto? Bueno, el gobierno está culpando realmente a la empresa por la parálisis de la ciudad sanitaria. Se está limpiando las manos, vamos a decir. Dice que ha iniciado un proceso legal para terminar definitivamente las relaciones contractuales con el consorcio y así poder avanzar con esta obra tan vital para la salud pública dominicana. El incumplimiento del contratista asignado, identificado como el consorcio Consmara Seminsa, es la razón que tiene frenada la terminación de la ciudad sanitaria, afirmó anoche el ministro de Viviendas y Edificaciones, Carlos Bonilla. Pero que, por Dios, no darse cuenta. ¿Tú sabes por qué están haciendo dando esa respuesta al país? Porque hubo un medio que sacó. Porque hay un medio que actuó y dijo. Pero si increíble. No se queda ahí, se pudre y se hunde también el hospital este. Y o sea, al gobierno, al Estado como tal, no le importa que se pierdan todos esos millones. Porque el contratista
no me resultó como yo esperaba. Y así es. Mándelo a la justicia. Y siga avanzando de otra forma. Busque la manera. Esos nudos legales, yo no creo en eso nada más. Bueno, se paró, se toman videos, fotos, pero el gobierno tiene la potestad de buscar la manera de que esas obras se continúen. Entiéndase en los casos también de las escuelas, el mismo show también. De las escuelas que antes, no tiene la capacidad el gobierno, no tiene funcionarios ahí que digan vamos a actuar, a accionar. Siempre hay una forma, y hasta dejando algo perdido, pero no deteniéndote, porque si te inhibes, nada va a funcionar. Ay, no me resultó, el tipo no me hizo bien el trabajo, pues dejo así, pues el carro se me dañó, el mecánico no me resultó, yo dejo el carro abandonado. Es una locura. Lleno de polvo y de... Caramba, hay cosas que... 18 mil millones de pesos en un país donde sabemos cómo está la salud, que son uno de los problemas vitales, que ningún gobierno, usted mismo lo decía ayer, lo ha podido resolver. No, ninguno. Bueno, por Dios, miren, así es el caso también, me parece, aunque es en otro sentido, que si el alcalde de Villa Vázquez no hace esa denuncia, se comen, no esa loma, no esa montaña, esa pequeña colina, pequeña pero con árboles que representaban un bosque. Si ese alcalde de Villa Vázquez no hace esa denuncia, el Ministerio de Medio Ambiente no hace ni ji. Pero ahora el Ministerio de Medio Ambiente se ha visto compelido a responder, y más que el Ministerio, el presidente, Esmeralda, el presidente de la República. Entonces dice una nota que Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que presentó una querella formal con constitución en actor civil contra una persona a la que responsabiliza de un desmonte de una pendiente pronunciada, una loma pequeña, ¿no?, pero con un bosque espeso, en la costa de Buen Hombre, Villa Vázquez, Montecristi, un área próximo al mar, próximo a las playas de Buen Hombre. Eso es increíble. Y el Sahara Hatton parece que ahí él actuó, pero el presidente de la República dispuso ayer abogados especializados en el área de medio ambiente para que acompañen al Ministerio de Medio Ambiente en el proceso contra los responsables de los daños ambientales causados en esa zona, en esa loma de bosque seco en Buen Hombre, Villa Vázquez. Qué pena que tenga que salir a los medios de comunicación los diferentes temas para que se quiera comenzar a resolver, porque esa denuncia el alcalde de Villa Vázquez dice que la había hecho, que se había comunicado con Medio Ambiente. Sin embargo, no le habían hecho ningún tipo de caso. Sale a la luz en los medios de comunicación, en las redes sociales, y ahí entonces se le comienza a hacer caso a esta situación. Pero señores, ¿y para qué es que está un ministerio? No es justamente para eso, para trabajar en ese sector. Y más también, que veo lo mismo que pasa siempre, que el presidente tiene que actuar, pero y ese funcionario, y ese ministerio no está para eso. Entonces que no existan los ministerios. Le van a dejar todo al presidente, un hombre que tiene una barbaridad, señores. Este país, carajo. Y ojalá que le den seguimiento también real a eso. Ya volvemos.